Buenas tardes, mi nombre es Fernando Aguayo y nosotros vamos a presentar el proyecto llamado Equilibrio de canicas. Este trabajo consiste en analizar cómo se comporta un sistema formado por tres grupos de canicas que cuelgan mediante cuerdas y polea y cómo encontrar su posición de equilibrio. Nuestro objetivo principal es determinar dos valores importantes: la distancia horizontal A y la altura h del nudo central donde se sostiene la canica G. Este proyecto nos permite aplicar conceptos de física, específicamente de estática, para poder entender cómo se equilibran las fuerzas en un sistema real. Para resolver el problema, primero estudiamos las fuerzas que actúan en el nudo central. En ese punto se unen tres fuerzas principales: la tensión de cada cuerda, la izquierda, la tensión de la cuerda derecha y el peso de la canica central G. Utilizamos el principio de la partícula en equilibrio, que dice que un cuerpo está en equilibrio si la suma de las fuerzas en el eje X y en el eje Y es igual a 0. Esto lo representamos como la sumatoria de todas las fuerzas X igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas Y igual a 0. Todo nuestro análisis matemático parte de estas dos ecuaciones fundamentales. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre que nos muestra cómo actuar las tensiones y el peso sobre el nudo. Con esto pudimos escribir las dos ecuaciones que representan el equilibrio. En el eje horizontal, la tensión derecha debe equilibrar a la izquierda. En el eje vertical, la suma de las componentes verticales debe igualar al peso de G. Además, usamos trigonometría para relacionar los ángulos de las cuerdas con las distancias del sistema, ya que cada cuerda forma un triángulo con el eje horizontal y vertical. Estas ecuaciones nos permitieron conectar los ángulos, las tensiones y las longitudes para encontrar la posición exacta del nudo. Buenas tardes, mi nombre es Justin Azoka y les voy a hablar cómo resolvimos el sistema. Como el sistema completo es difícil de resolver manualmente, utilizamos métodos de cálculo para obtener los valores numéricos. Las masas de la canica se establecieron usando grupos de canicas de peso conocidos. Con las ecuaciones trabajadas llegamos a los siguientes resultados. A es igual a 6.26 centímetros, lo que indica que el nudo se inclina hacia la canica que tiene menor peso. Y H 27.69 centímetros, que es la altura en la que se estabiliza el nudo cuando el sistema está en equilibrio. Y estos resultados demuestran cómo los pesos influyen directamente en la posición final del sistema. Buenas tardes, soy la estudiante Brianda Janaí y yo les voy a explicar qué es lo que sucedería si modificamos las masas. Al aumentar el peso en el punto central G, podemos ver que el nudo desciende más. Los ángulos aumentan, por lo que se hacen más verticales, y el punto A desciende ligeramente hacia el lado de mayor peso. Con esto podemos ver que el equilibrio depende totalmente de las proporciones de los pesos. Además que este análisis va de la mano con el modelo teórico, que es flexible, responde de manera lógica a los cambios en el sistema. Buenas noches, mi nombre es Yoshua Mazzini y bueno, para terminar, finalmente construimos una maqueta para comprobar los resultados. Usamos dos poleas separadas 30 centímetros cada una, entre cuerdas y bolsas, con canicas para representar los vacíos F, Q y G. Con la maqueta pudimos medir valores reales de A y H, los cuales se acercaron mucho a los resultados teóricos. En conclusión, este proyecto nos permitió aplicar los conceptos de equilibrio de fuerzas a un sistema físico real. Vimos que las ecuaciones matemáticas y la práctica coinciden, lo que confirma que nuestro modelo es correcto. También aprendimos a analizar cómo cambian los resultados según las masas y la configuración del sistema.